Se están invirtiendo, miles de millones de dólares en inteligencia artificial generativa. El entusiasmo es palpable en todas partes. Pero, y aquí viene un dato que lo pone todo en perspectiva. Un estudio del MIT revela que, a pesar de esa avalancha de dinero, un increíble 95% de las organizaciones no reporta ningún rendimiento medible. De hecho, Gartner ya le puso nombre a esto. Le dicen, casi como una broma, la paradoja de la productividad de la IA. Totalmente. Es la paradoja que define nuestra era, sin duda. Y para intentar entenderla, hoy vamos a desmenuzar una fuente muy, muy potente. La encuesta Trabajo Reimaginado de 2025 de EY. Y digo potente porque es muy sólida, ¿eh? Estamos hablando de una encuesta global a 15,000 empleados y 1,500 empleadores, en 29 países. O sea, no es una opinión, son datos duros. Y nuestra misión aquí es desentrañar ese misterio. ¿Por qué solo un pequeño grupo, el 28%, está logrando convertir la IA en resultados de alto valor? Mientras la gran mayoría, el 72%, se está quedando atrás. ¿Cuál es el secreto de ese 28%? Es que la primera contradicción que nos arroja el estudio de EY es tremenda. Nos dice que casi 9 de cada 10 empleados, un 88%, ya están usando IA en su trabajo diario. 8 de cada 10. Pero, como decías, solo ese 28% de sus empresas está realmente posicionado para un impacto, digamos, transformador. Es como si casi todo el mundo tuviera un teléfono inteligente de última generación, pero la mayoría solo lo usara para hacer llamadas. La herramienta está ahí en todas partes, pero el valor real sigue bloqueado. Has dado en el clavo con esa analogía, totalmente. La razón de esa brecha, de esa paradoja, es un uso increíblemente superficial. Los datos de la encuesta son clarísimos. La mayoría usa la IA para las tareas más básicas que te puedas imaginar. Un 54% la usa para buscar información, o sea, un Google con esteroides. Un 38% para resumir documentos. Son tareas útiles, claro que sí, te ahorran tiempo, pero no reinventan nada. No transforman la forma de trabajar. Y mientras tanto, me imagino que hay un pequeño grupo que sí está en otra liga. Exacto. En el otro extremo del espectro, el estudio identifica a un grupo que llama usuarios avanzados. Son apenas un 5% del total. Y lo que hacen es radicalmente distinto. No usan una sola herramienta, sino que combinan varias. Y lo más importante, no ven a la IA como un simple asistente, sino como un compañero de reflexión. La usan para hacer brainstorming, para explorar escenarios, para cuestionar sus propias ideas. Un compañero de reflexión. Esa es una idea muy poderosa. Y supongo que los resultados son igual de diferentes. Son abismales. Estos usuarios avanzados, ese 5%, ganan aproximadamente 1 día y medio de productividad adicional a la semana. Piénsalo bien, 6 días de trabajo en una semana de 5. La diferencia no está en si se usa la IA, sino en cómo se usa. Es la profundidad versus la superficie. Ok, aquí es donde se pone realmente interesante. Si la diferencia es tan grande, debe haber una fórmula. ¿Qué es lo que distingue a estas organizaciones y a los usuarios que sí lo están logrando? ¿Qué están haciendo bien? El estudio de EY lo condensa en un modelo que llaman la ventaja de la IA, y se apoyan 3 pilares que están totalmente interconectados. El primero, y por lejos el más importante, con un 49% del peso en el modelo, es el conjunto de habilidades. Y esto se resume en una palabra: capacitación. Un momento, déjame procesar eso. ¿Me estás diciendo que casi la mitad del éxito con la IA no tiene que ver con el software, sino con la formación? Exactamente. Y las cifras son brutales, de verdad. Los empleados que reciben más de 81 horas de formación en IA al año, que es bastante, unas 2 horas a la semana, ahorran, en promedio, 14 horas de trabajo semanales. En cambio, aquellos con una formación mínima, menos de 4 horas al año, apenas ahorran 3 horas. 14 horas contra 3. Es una diferencia tan salvaje que me cuesta creer que las empresas no lo vean. Significa que la capacitación intensiva no solo mejora un poco la productividad, la multiplica casi por 5. Es tan evidente que asusta que el propio estudio revele que solo el 12% de los empleados recibe ese nivel de capacitación. ¿Qué está pasando ahí? Esa es una de las grandes tensiones que veremos más adelante. Es clave.
Pero antes el segundo pilar es el conjunto de herramientas que tiene un peso del 26%. Y aquí surge un fenómeno que me parece fascinante, y que el estudio llama la IA en la sombra. Resulta que entre el 23% y el 58% de los empleados están llevando sus propias herramientas de IA al trabajo. Pagan de su bolsillo las suscripciones, a lo que sea que necesiten. Ese dato de la IA en la sombra es increíble. Por un lado, es la pesadilla de cualquier director de seguridad informática, un agujero de seguridad gigantesco. Pero por otro, es la señal más clara de que tu gente está desesperada por innovar y la empresa no le siguió el ritmo. Es un problema que en realidad es un síntoma de algo bueno, ¿no? Exacto. Y esa es otra de las grandes tensiones que hay que gestionar. No se puede simplemente prohibir. Pero volviendo al modelo, el tercer y último pilar es la mentalidad, con un 25% del peso. La adopción se dispara cuando usar la IA no es opcional, sino parte de la estrategia. Cuando hay objetivos formales, cuando se mide, cuando se incentiva, y se integra en las evaluaciones de rendimiento. Ahí deja de ser un juguete nuevo y se convierte en parte del trabajo. Entiendo el modelo. Habilidades, herramientas y mentalidad. Pero el estudio de EY subraya un punto que me parece crucial. Dice, casi textualmente, que implementar la IA sobre una base frágil, o sea, una cultura débil, un aprendizaje insuficiente, retrasa los beneficios de productividad en más de un 40%. O sea, no es solo un problema de comprar la mejor tecnología. Primero, hay que tener la casa en orden. Es la base de todo. Si intentas construir un rascacielos tecnológico sobre cimientos de arena, se te va a caer. Y esa casa en orden es lo que el estudio define como la ventaja del talento. Es el marco, el sistema operativo humano, que poseen ese 28% de organizaciones líderes, y se compone de 5 capacidades estratégicas que no funcionan por separado, sino como un sistema integrado. De acuerdo. Entonces, si la casa en orden es la clave, el estudio debe darnos el plano. ¿Cuáles son exactamente los pilares que sostienen esa ventaja del talento? Son 5. La primera es la salud y el flujo del talento, que es básicamente convertir a tus empleados en tus mejores reclutadores. La segunda, la excelencia en la adopción de la IA, que se trata de usarla como un copiloto, no como una calculadora. La tercera, aprendizaje y desarrollo de capacidades, el motor de todo lo demás. La cuarta, cultura y transformación del lugar de trabajo, el pegamento que lo une todo. Y la quinta, las recompensas totales estratégicas, que es mucho, mucho más que el salario. A ver, analicemos esto porque suena que aquí está el verdadero secreto. Cuando hablan de salud del talento, no se refieren solo a que la gente no se vaya, ¿verdad? Para nada. Van mucho más allá de la simple retención. Se trata de crear promotores, gente que ame tanto su trabajo que se lo cuente a todo el mundo. Fíjate en este dato. El 89% de los empleados en empresas con ventaja del talento recomendaría activamente su empresa. Esa cifra se desploma a solo el 20% en las empresas en desventaja. Esos empleados se convierten en imanes de talento. Tiene todo el sentido. La segunda, adopción de ella. Ya la hemos tocado, es la diferencia entre usarla como asistente y como compañero de reflexión. Exacto. Es la diferencia entre obtener ganancias marginales y ganancias transformadoras. Los que la tratan como un colega, un entrenador, un socio creativo, obtienen beneficios que son más del doble que los de sus compañeros. Es un cambio de mentalidad puro y duro. La tercera, el aprendizaje, me parece fascinante. El estudio dice que es el indicador más fiable del éxito con la IA. Pero aquí es donde me dijiste que aparece la primera gran tensión, casi una paradoja, ¿no es así? Correcto. Y es una que vamos a explorar en un momento, porque es el nudo gordiano de todo esto. Pero antes, esa paradoja está íntimamente ligada a la cuarta capacidad, la cultura. La cultura es el motor principal de la salud del talento. Representa el 44% de la puntuación total. Y no son las mesas de ping-pong, son cosas como un liderazgo que apoya de verdad, gerentes que confían, una fuerte conexión humana. Y finalmente, las recompensas, que según el estudio van mucho más allá del cheque a fin de mes. Mucho más allá. Casi un tercio, el 32%, de la salud del talento depende de recompensas que son flexibles y personalizadas. Hoy, para los trabajadores más demandados, el acceso a la última tecnología, la flexibilidad, la oportunidad de resolver problemas interesantes, son tan o más importantes que un aumento de sueldo tradicional. Saben que eso los mantiene relevantes en el mercado. Ok, la fórmula parece clara. Dominar estas 5 capacidades.
Sin embargo, aquí es donde la trama se complica, porque el estudio de EY revela algo fundamental. Las organizaciones líderes no es que no tengan problemas, de hecho, tienen problemas muy complejos. La diferencia es que los gestionan activamente. El estudio identifica 5 tensiones críticas que surgen de esta transformación. Precisamente. Y estas tensiones son el verdadero campo de batalla. Son dilemas que no tienen una solución fácil. Son equilibrios que hay que gestionar constantemente. La primera es la que mencionabas antes. El dilema del aprendizaje y la retención. Espera, esta es la paradoja que me parece una trampa casi perfecta para cualquier gerente. Básicamente, el estudio dice que para ganar tienes que aceptar el riesgo de perder a tus mejores jugadores. Si no los entrenas intensivamente, son improductivos, pero si les das más de 81 horas de formación en IA, se vuelven tan valiosos que son un 55% más propensos a renunciar. Es una paradoja brutal. Es el gran dilema del capital humano en el siglo XXI. Inviertes poco y te quedas obsoleto. Inviertes mucho y corres el riesgo de que tu talento, ahora súper cotizado, se vaya. Las empresas líderes lo gestionan siendo proactivas. Conectan ese aprendizaje con trayectorias profesionales internas claras, con proyectos más desafiantes, para que el empleado no sienta la necesidad de empezar a buscar fuera. La segunda tensión tiene que ver con maximizar el ahorro de tiempo. La IA ahorra, en promedio, 8 horas por semana por empleado. Eso es un día entero de trabajo. La pregunta del millón es, ¿qué se hace con ese tiempo liberado? Y aquí hay dos caminos. El camino fácil es usar ese tiempo para hacer lo mismo más rápido y eventualmente reducir costos. Eso te da eficiencia, pero no transformación. El camino difícil, el que siguen las empresas líderes, es reinvertir ese tiempo en actividades de mayor valor. El estudio cita el ejemplo de JP Morgan Chase. Reasignaron a sus analistas a lo que solo un humano puede hacer. La interpretación compleja, el asesoramiento estratégico, construir relaciones con los clientes. El reto es rediseñar los roles de forma deliberada. La tercera tensión me parece muy humana, la brecha entre la ansiedad y la innovación. Por un lado, se pide a los empleados que experimenten, que sean creativos, que fallen. Pero por otro, el estudio muestra que el 38% teme perder su trabajo por la IA y otro 38% teme que sus propias habilidades se atrofien. Es difícil innovar cuando tienes miedo. Es imposible. Y esa ansiedad es veneno para la innovación. Genera resistencia, sabotea el cambio. Los líderes de ese 28% abordan estos temores de frente, con una comunicación radicalmente honesta. No solo comunican qué hará la IA, sino que definen y celebran lo que harán los humanos, que es ahora más valioso. Se trata de enmarcarlo como una potenciación, no un reemplazo, y darles voz en el proceso. Luego está el desafío de la IA en la sombra, que ya mencionamos. Tienes a más de la mitad de tu gente usando herramientas personales, sin control. Y aquí el dilema para la dirección es clarísimo. ¿Cómo equilibras esa innovación que surge de la gente con los enormes riesgos de seguridad y gobernanza? Si lo prohíbes, matas la creatividad. Si lo ignoras, te expones a una catástrofe de datos. La solución que aplican las empresas líderes es crear sandboxes o entornos de prueba controlados. Le dicen a la gente, experimenten aquí, de forma segura. Y si algo funciona, lo evaluamos y lo escalamos para todos. Es canalizar esa energía. Y la última tensión es quizá la más agotadora. Impulsar la reorganización para combatir la fatiga. La IA exige agilidad, estructuras más planas, equipos que se forman y se disuelven. Casi el 80% de las empresas líderes ya se han reorganizado. Pero el cambio constante quema a la gente. ¿Cómo se transforma la organización sin carbonizar a la fuerza laboral? El cambio perpetuo es insostenible. Lo que hacen estas organizaciones es muy inteligente. Dividen la empresa en zonas de estabilidad y zonas de transformación. Comunican con claridad qué áreas necesitan estabilidad para ejecutar el negocio actual. Eso da certidumbre. Y al mismo tiempo, designan otras áreas como zonas de transformación donde delegan autoridad real para que los equipos experimenten. Entonces, si lo resumimos, la conclusión del análisis de EY es que el éxito con la inteligencia artificial no es en el fondo un problema tecnológico, es un desafío profundamente humano y organizativo. La clave está en dominar esas 5 capacidades de la ventaja del talento y sobre todo en tener la madurez para navegar estas 5 tensiones. Y no es nada fácil.
Por eso solo ese 28% lo está logrando. Totalmente de acuerdo. La ventaja sostenible en esta nueva era no vendrá de tener el modelo de IA más avanzado. La tecnología se va a convertir en un commodity. La verdadera ventaja, la difícil de copiar, vendrá de combinar esa tecnología con bases humanas sólidas. Una cultura de aprendizaje, confianza, agilidad. La pregunta fundamental para cualquier líder no es si la IA transformará el trabajo. Es un hecho que lo hará. La pregunta es si su organización dará forma activamente a esa transformación o si simplemente reaccionará ante ella. Y eso nos deja con una última reflexión. El estudio de EY se centra, lógicamente, en lo que las organizaciones deben hacer. Pero, ¿qué pasa con el individuo? Si una persona se encuentra trabajando en una de las empresas de ese 72% que está rezagado, que no invierte en formación, que no tiene una cultura de experimentación, ¿qué pasos prácticos puede tomar para construir su propia ventaja del talento personal? ¿Cómo puede alguien gestionar estas mismas tensiones, el aprendizaje, la ansiedad? ¿Cómo reinvertir su propio tiempo en su carrera individual para no solo sobrevivir, sino prosperar en la era de la IA?